Hola, bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar desarrollando nuestra calculadora binaria en Swift 3. En el episodio anterior habíamos comenzado a desarrollar nuestra estructura parser, la cual tenía una enumeración de operaciones disponible, que de hecho utilizamos un pequeño atajito que es el copy-pasting. Creamos un diccionario de operaciones que mapea una operación al string correspondiente que vamos a utilizar en nuestra representación en la calculadora. Es decir, la entrada del usuario va a estar mapeada dentro de este diccionario. Y finalmente comenzamos a desarrollar el parser data, que era una estructura la cual permitía recibir un string, convertirlo internamente en un consumable string, para finalmente rellenar algunos campos como ser argumento 1, argumento 2 y command, que era la operación que iba a realizar. Hasta ahora tenemos desarrollado el inicializador junto con los datos internos con los que trabajaba, una función de parse, la cual va a encargarse de realizar el parseo o convertir la información en algo que realmente pueda utilizar la estructura, es llenar estos campos. Y a su vez tenemos el consume space, que lo que realiza es una operación muy simple, que es consumir todos los espacios a izquierda mientras que estos existan. ¿Por qué permitimos esto? Porque nuestra calculadora va a permitir, voy a poner acá en un comentario que lo voy a borrar enseguida, podemos permitir por ejemplo 1 más 2 más 2, todo junto, como también podemos permitir 2 espacio espacio más 2, o espacio espacio 2, espacio espacio más 2, todo junto. Podríamos permitir todas estas cosas y bueno, para eso hay que eliminar los espacios. Podemos consumir todos los espacios del string para después utilizarlos, también podríamos hacer eso. No vamos a complicarnos tanto. Podríamos hacer algo más simple en el parsing, que es utilizar la función split o funciones similares a split, que en realidad en Swift es components, que retorna los componentes separados en base a algo que nosotros les pasemos, por ejemplo separados en base a espacios. Sí, pero el problema es que si tenemos dos espacios juntos ya eso no funciona muy bien. Además, si tenemos el caso de no tener un espacio entre medio, también se rompería, y la idea es que sea medianamente flexible y que si cometemos un typo no tengamos que volver a escribir todo otra vez. Ser lo suficientemente flexibles para permitir un uso bastante aceptable. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a definir operaciones que nos permitan consumir números y consumir comandos, o por lo menos comenzar a consumir números y comenzar a conseguir comandos, ya que no quiero hacer los videos demasiado largos. Así que bien, ¿qué función vamos a comenzar? Una función muy simple que podríamos tener es una que nos indica si existe un comando ahora o no, la cual vamos a llamar private fun, la cual vamos a llamarlo get operation. No va a tomar nada, pero sí va a devolver un operation opcional. ¿Por qué opcional? Porque podría no haber una operación a leer. El get operation va a ser algo bastante simple. Va a recorrer la lista de operaciones, perdón, el diccionario de operaciones, para fijarse si puede leer alguno de estos strings, y en ese caso devuelve la operación al respecto. Con lo cual, dentro de esto lo que vamos a realizar es en principio un for, una búsqueda de una tupla que tenga un comando, coma, con su respectivo string, str. In commands, abrimos y cerramos llave. Y ahora lo que vamos a hacer es corroborar si realmente podemos consumirlo. Recordemos que tenemos el string, que es de tipo consumable string. Entonces nos fijamos. If string.canConsume, ¿qué string? Bueno, str, si podemos consumir este string, significa que podemos leer el comando. En ese caso hacemos un return de com. Retornamos el comando. Finalmente, después del bucle for, hacemos... Después del bucle for hacemos un return de nil. Es una búsqueda que vamos a realizar. Vemos que commands no lo detecta. Vamos a borrar y ponemos parser.operations. Perdón, me confundo operaciones y comandos. Tenemos parser.operations. Entonces, con esto vamos a recorrer el diccionario teniendo la llave, que es el comando, y el valor asociado, que es el string. Nos fijamos si podemos consumir string. Si podemos consumir string, significa que el comando es válido, que podemos obtener una operación. Entonces retornamos el comando o la operación, como lo queramos llamar. Finalmente, si no lo encontramos dentro del bucle for, retornamos nil, porque fallamos, no está. Entonces vamos a escribirle el comentario que diga retorna la operación que puede leer del string si esta existe. Es decir, si existe la operación, la retorna. Si no, retorna nil. Perfecto. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Bien, vamos a definir otro método auxiliar que le vamos a dar también un uso. Estos son todos métodos auxiliares. Ahora vamos a ver en las dos funciones principales, que es la de consume number y consume
command en la que nos va a servir. Entonces ponemos otra función, private func. Bien, andamos bien hoy. La cual vamos a llamar begins number. Y se fija si actualmente va a comenzar un número. Con lo cual lo que simplemente va a devolver es un booleano. Entonces, begins number. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Bueno, vamos a fijarnos primero en la estructura que tienen los números. Los números dijimos que pueden ser binarios, octales, decimales y hexadecimales. Los binarios comienzan con 0b, el octal comienza con 0o, el decimal empieza con cualquier número y el hexadecimal comienza con 0x. ¿Qué pasa con esto? Notemos que hay un patrón. Todas estas formas comienzan con un decimal, es decir, si es binario, octal y hexadecimal empiezan con 0. Con lo cual si leemos un 0 ya nos vale. Ahora en el caso decimal podría ser un 0, un 1, un 2, un 3. Y si recordamos dentro de las extensiones que habíamos realizado, a ver si podemos mostrarlo acá, dentro de extension, tenemos string, array, character, isBinaryChar, tenemos isDecimalChar, nos indica más si un carácter era decimal. Con lo cual, si volvemos acá, podríamos utilizar esto para fijarnos si el primer dígito es un decimal. Para eso, lo que vamos a hacer es simplemente un return de string punto currentChar, que es el carácter, punto, y vamos a devolver, en este caso como es un opcional, si nos fijamos, a veces que nos muestra la ayuda, bueno, vamos a ir a la definición, es de tipo carácter opcional, vamos a volver atrás, como es tipo carácter opcional podría fallar. En ese caso ponemos el signo de interrogación para decir, bueno, si se puede hacer esta operación que es isDecimalChar, y como este encadenamiento de opcionales puede volver nil, ya que podría ser que currentChar no exista, es decir, sea nil, en ese caso vamos a poner el operador alternativo, el cual nos permite tomar una elección si algo es nil, y si algo es nil vamos a retornar false, es decir, no comienza ningún número. Con lo cual, vamos a recapitular. Vamos a tomar el string consumible de ahora, vamos a tratar de obtener el carácter actual. Si lo podemos obtener, vamos a fijarnos si es un decimal o no es un decimal. Si es un decimal, está todo bien. Si no es un decimal, significa que no está por comenzar un número. Y en caso de que no exista el carácter actual, pues significa que ya recorrimos todo, consumimos el string completo, esto va a devolver nil. Para evitar que esto falle y que tipe, devolvemos false en cuestión por defecto. Así que vamos a agregar el comentario. Corrobora que se puede comenzar a leer un número. Bien, ya tenemos algo para fijarnos la operación actual, tenemos algo para fijarnos si está por comenzar un número y para consumir todos los espacios. Es momento ahora de combinar todo esto para generar las operaciones que nos interesa, que es el poder consumir un número y poder consumir una operación. Para esto vamos a empezar a ver que vamos a necesitar fallar, porque vamos a crear number, y number, recordemos que a la hora de construirlo puede fallar. La idea es que la calculadora maneje el fallo y no el parser. Así que bien, teniendo esto, vamos a crear un nuevo método, el cual vamos a llamarlo private func consume command, el cual va a consumir justamente un comando, no toma nada y devuelve un command. No, un comando, perdón, un operation. En vez de consume command, vamos a ponerlo consume operation. Pero operación opcional, es decir, puede no haber una operación. Voy a empezar a ver. Creo que voy a empezar a reemplazar todo donde dice command por operation. A ver, fcom. Bien. Operation. Y tenemos com vamos a poner acá una OP en representaciones para dejar de confundirnos. P F bien, parece que no tenemos otra referencia a un comando. Entonces ahora son todas operaciones para eliminar ambigüedades. Entonces consume operation devuelve una operación opcional si es que la puede consumir. ¿Cuándo podemos consumir una operación?
En principio lo que vamos a hacer es consumir todos los espacios en blanco. A lo cual hacemos el llamado de self.consumeSpaces. Consumimos todos los espacios al principio para evitar leer un espacio. No nos interesan los espacios, son algo que nos van a molestar. Ahora bien, vamos a fijarnos, a ver, private consumeSpaces. Como consumeSpaces es mutating, vamos a tener que hacer que nuestra función sea mutating. Ya me estaba olvidando de esto. Private mutating func, perfecto. Vamos a tener que expandir el tema de las mutaciones. Entonces, una vez que hacemos self consumeSpaces, vamos a fijarnos si podemos comenzar a leer un número. Si comenzamos a leer un número, significa que no es un comando. Si volvemos para acá arriba, algo que nos aseguramos es que los comandos no sean números. Y no lo son. No tiene ninguna parte, ningún carácter que sea numérico. Entonces, salvo el comp1 y comp2, pero son casos peculiares, pero no comienzan, terminan con un número. Ahora bien, vamos a hacer if begin number, que es el método que acabamos de definir, return false, return nil. No podemos leer ningún comando. Una vez que retornamos nil, en este caso, ya sabemos que puede que haya un comando o puede que no. ¿Cómo obtenemos un comando bajo nuestra representación? Bueno, hagamos un word let, le vamos a llamar op para representar a la operación, va a ser igual a get operation. Vamos a tratar de obtener una operación. Si lo podemos obtener, perfecto. Y una vez que obtenemos esto, ponemos coma, let, y ahora vamos a tratar de obtener el string asociado, que sería str, va a ser igual a operations, operations en op. Else, si no podemos hacer alguna de estas cosas, return nil. ¿Por qué? A ver, analicemos el word. El word lo que va a tratar de obtener es el let op get operation, es decir, obtener la operación actual. Si podemos obtenerla, vamos a obtener el string al cual está asociado la operación. A ver, acá nos está dando una advertencia. Nos dice que el valor no está siendo utilizado. O sea, op está usado en operations op, con lo cual estamos obteniendo la operación y el string asociado. Es momento de darle un uso. Una vez que nosotros obtenemos la operación, vamos a tener que consumirla, porque acá consumimos una operación. ¿Y con qué operación consumimos algo? Bueno, ponemos un guión bajo, es igual a string.consume, vamos a consumir str, porque sabemos que lo podemos consumir. Una vez que consumimos el string, vamos a devolver la operación que acabamos de consumir. Entonces ponemos return op, que es la operación. Vamos a recapitular en todo lo que hace esta función. La función trata de consumir una operación y devuelve qué operación fue la que consumió. Entonces, primero eliminamos los espacios en blanco, lo que no nos sirve. Después nos fijamos de que no sea un número. Si es un número, no es una operación. No vamos a corroborar más. De hecho, sabemos que el comprobar de que algo es un número es prácticamente costo constante, así que no nos pasa nada. Al que no sepa lo que estoy diciendo con costo constante, significa que no dependemos del tamaño de nada para poder dictaminar esto. Eso es análisis de complejidad. Es bastante barata la operación, entonces nos fijamos. Si no es un número, perfecto, evitamos comparaciones innecesarias. Ahora, una vez que sabemos que no es un número, nos fijamos. Obtengamos la operación que podemos leer ahora. Si podemos obtenerla, bien. Si no la podemos obtener, devolvemos nil. Significa no hay ninguna operación a consumir. Ahora, si podemos obtener la operación, vamos a obtener el string asociado a esa operación en el diccionario de operaciones. Una vez que obtuvimos ese string, que es lo que vamos a querer consumir, bueno, vamos a consumirlo, no nos interesa el valor booleano, y vamos a devolver la operación, que es lo que nosotros queríamos. Entonces, finalmente, esta función lo que hace es consume una operación. Si es que puede, obviamente. Entonces, consume operation, hasta ahora todo muy bien. Vamos a comentar, elimina basura. Acá se fija que no es un número. Intenta obtener la operación y
realiza el consumo. O lo consuma. Entonces, una vez que se consumió una operación, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, consumir un número. ¿Cómo consumimos un número en nuestra representación? Bueno, para consumir un número, vamos a crear la función private func consume number, la cual no toma nada, pero sí va a devolver un number. Va a ser un number opcional. Y ahora vamos a ver que incluso esto no nos alcanza para que funcione. Y vamos a tener que extender un error. Queremos que la calculadora lo maneje. Sería lindo poder manejarlo acá, pero como la información del parser va a ser utilizada en otra parte del programa, vamos a abstraer el detalle. Entonces, ahora vamos a ver a qué es lo que estoy haciendo referencia. Consume number no toma nada y devuelve un número opcional. Entonces, ¿cómo vamos a consumir un número? Primero vamos a eliminar los espacios. Entonces, elimina basura, que no nos interesa. Y como eliminamos basura, soft.consume spaces. Consumimos los espacios. Una vez que consumimos los espacios, hay que fijarse si comienza un número. Es decir, si begins number. Pero vamos a hacer algo más interesante. Vamos a crear en principio una variable. Va a ser var. La vamos a llamar data. Es igual al string vacío. Y ahora vamos a empezar a corroborar si empieza con las distintas representaciones. 0b, 0o, nada o 0x. Entonces, if. Ahí ponemos esto. Ahora ponemos if string.canConsume. Si podemos consumir, por ejemplo, un binario que es 0b, lo que vamos a hacer es data más igual 0b. Vamos a agregarle el string 0b. La idea es ir pasando esta información. Vamos a ir leyendo mientras podamos. Vamos a copiar y pegar el if. Vamos a poner un else if. Si el string puede consumir un 0o, significa que estamos leyendo un octal. Entonces agreguemos 0o. Si podemos else if consumir un 0x, significa que podemos consumir un hexadecimal. Entonces agreguemos 0x a datos. Una vez que agregamos estas cuestiones, lo que viene a partir de acá van a ser decimales, hexadecimales, lo que querramos. Podríamos hacer, fijarnos en el binario, empezar a leer un binario y cosas así. No lo vamos a hacer eso. Podríamos hacer que los binarios lean solamente binarios. Pero recordemos que nuestra estructura number ya hace ese trabajo. Con lo cual, ¿cuál es la representación más general que tenemos en nuestra calculadora? Tenemos el sistema binario, el octal de decimal y el hexadecimal. ¿Cuál es el que contiene a todos? El hexadecimal contiene decimales, octales y binarios. Con lo cual vamos a empezar a partir de ahora a leer hexadecimales. Mientras que no sea un comando, eso es fundamental. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a poner un comentario. Acá vamos a poner almacena el principio del número. Si almacena el principio 0b, 0o o 0x. Y una vez que consumimos esto, ahora vamos a empezar a leer hexadecimal. Lee un hexadecimal. Como leemos el hexadecimal. Y ahora para hacer esto ponemos un while. Y nos vamos a fijar en una condición muy simple. Sí podemos leer un hexadecimal. Pero a su vez no podemos leer una operación. Es decir, si podemos leer una operación, ya estamos mal, no nos sirve. Si podemos leer un hexadecimal, nos sirve. Entonces, abrimos y cerramos paréntesis, porque esta es una condición más compleja. Vamos a separar las condiciones para que sean claras. Y la primera condición es si es un hexadecimal. Si es un hexadecimal, para esto ponemos string.currentChar. Y como esto puede ser un nil, ponemos el signo de interrogación. .isXchar. Y como esto podría ser nil, ponemos el operador alternativo false. Es decir, si existe un carácter a leer y es un hexadecimal, devolvemos true. En caso contrario, false. La segunda condición ponemos un i si no podemos leer un comando. ¿Y cómo sabemos esto? Para esto tenemos la función getOperation. Si esto es nil, significa que no podemos leer un comando o una operación. Entonces ponemos getOperation es igual a nil. Si se cumplen estas dos cosas, mientras que se cumple esto, lo que vamos a hacer es saber que el carácter actual existe y es un hexadecimal. Y hay que agregarlo a datos. Con lo cual vamos a poner if let c es igual a string.currentChar. Esto sabemos que se va a cumplir siempre. Y lo que vamos a hacer después de esto es consumirlo y agregarlo a los datos. Para esto ponemos primero
string.consume el carácter, string que tiene nuestro carácter. Podríamos agregar una función más, esto le queda a ustedes, el consumir por índices, eso es algo interesante que le podríamos agregar, guión bajo igual para que se pierda la información, no nos interesa el booleano, y una vez que lo consumimos, lo que nos queda es agregarlo a la data, lo cual ponemos data.append y le appendamos el carácter. Entonces, lo que hacemos acá es leer un hexadecimal, mientras este sea un hexadecimal obviamente, o exista, y no tengamos una operación a leer. ¿Por qué? Porque podríamos empezar a leer una A o algo así, y ahí tenemos algunas operaciones que empiezan con algunas letras, para no confundir. Ahora, tenemos acá dos marcas de error corregibles. ¿Cuál es el error? Bueno, llamamos a self-consume-space y llamamos a string-consume. Estas dos operaciones realizan cambio en la estructura. Entonces ponemos private mutating func. De esta forma, las funciones son mutantes y ya corregimos el error. Haremos el comentario que es consume un número si puede. Si puede. Esta operación hasta ahora tiene un problemita. No estamos devolviendo el número, tenemos la data del número. ¿Cómo lo devolvemos? Bueno, esto lo vamos a ver en el próximo episodio. No quiero extender mucho más y los dejo picando. Ya se darán una idea más o menos cómo va a seguir esto. Pero los voy a dejar picando para que vean cómo solucionamos esta cuestión, ya que recordemos que la creación de un número podía fallar. Así que bien, con esto ya terminamos por hoy. Vamos a agregar un elemento más entre medio porque hasta ahora es un número opcional y cuándo vamos a devolver un id y cuándo no. Bueno, dijimos que no lo íbamos a hacer por una cuestión de que con esta comprobación lo hacíamos, pero vamos a necesitarlo. Y bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Si hay algo que no entendieron, hagan la consulta, con mucho gusto se les responderá. Déjenme saber qué les parece, si les gustó o si no les gustó. Recuerden que le pueden dar me gusta, ya saben cómo funciona el sistema, le dan me gusta y listo. Si no les gustó, le dan me gusta y lo utilizan como material de tortura. Es un material gratuito, aprovechenlo. Muy pocos ofrecen material de tortura gratis hoy en día, es un bien escaso. Es un servicio fantástico también. Así que saben que las redes sociales están al final. Y contamos con un curso para desarrollar aplicaciones para iOS 11. No se pierdan el curso, que lo tenemos en Udemy. En la descripción del video siempre acompaña el enlace a bandageek.com, donde se explica cómo utilizar el cupón, que pueden acceder al curso, qué es lo necesario para realizar el curso, y no se lo pierdan y realícenlo. Es una buena forma de mostrar sus conocimientos y van a poder convertir ideas abstractas o cuestiones muy simples en fabulosas aplicaciones. Así que no se pierdan el ofertón, que está a un precio bastante razonable. Y recuerden que el conocimiento vale muchísimo y es una muy buena forma de adquirir conocimiento. Aprovechen ese hermoso curso que tenemos disponible en Udemy. Y tenemos el hermoso cupón. Con esto me despido y será hasta la próxima.